Sí, muy buenas tardes a todos. Mil disculpas, tuvimos problemas con técnicos, principalmente de la compañía telefónica de Telmex. Eh, pues espero podamos comenzar. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio del año. Tenemos la presencia del maestro Ignacio Puertas Maíz, quien amablemente pues también nos ha tenido mucha paciencia con este asunto. Él es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Anáhuac, tiene maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, doctorado en Ciencias de lo Fiscal, Instituto de Especialización para Ejecutivos, socio fundador del despacho Puertas Contadores Públicos SC y pues 29 años de experiencia en materia fiscal. Maestro Ignacio, muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por apoyarnos y por presentarnos el día de hoy esta, esta plática, este conversatorio, maestro. Encantado, Humberto, muchas gracias. Espero que la mayoría ya hayan logrado conectarse superando esta cuestión técnica. Quisiera preguntarte, Humberto, estoy dando la opción de compartir pantalla, pero no sé si están viendo en la pantalla lo que ahora estoy poniendo y a su vez ven mi imagen. Sí, maestro, fusión y escisión de sociedades, posibles efectos fiscales, ya lo vemos. Está perfecto. Y también aparece mi imagen, ¿correcto? Así es, maestro. Ya lo podemos visualizar. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta plática que sin duda considero relevante, no solo por las disposiciones que tenemos desde hace muchos años en regulación de los efectos fiscales que pueden derivarse por virtud de la fusión o la escisión de sociedades, sino considerar también inclusive las reformas que tenemos de unos años para acá, y ya no se diga la reforma que entró en vigor en relación con este tema, entró en vigor el 1 de enero de este año, o sea, hace unos días, ¿verdad? Si nos damos cuenta, llegando a la conclusión antes de la exposición, pues la mayoría de estas disposiciones buscan en una muy buena medida combatir prácticas en muchas ocasiones abusivas que se han dado para generar cierta elusión fiscal utilizando estas figuras jurídicas, la figura de la fusión y de la escisión, que si bien están reguladas en lo mercantil, en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, pues en lo fiscal están reguladas los efectos de las mismas en las leyes fiscales federales, y es a las que nos vamos a referir. Por virtud de antes de entrar bueno, y partamos de un concepto de conceptos muy generales. La fusión, pues es cuando una sociedad denominada o llamada fusionada transmite la totalidad de sus derechos y obligaciones a otra sociedad denominada fusionante, extinguiéndose la primera y subsistiendo la segunda, o inclusive puede, por virtud de la propia fusión, nacer una sociedad fusionante que no es la que absorbe a la fusionada, es decir, no existía con anterioridad a la fusión, sino que por virtud de la fusión de dos o más sociedades puede surgir una nueva sociedad llamada fusionante. En términos generales, y cumpliendo los requisitos en materia mercantil para que surta efectos la fusión, pues hay que celebrar asambleas extraordinarias acordando la misma
en las sociedades que participan en la fusión, hay que celebrar un convenio de fusión, hay que publicar ahora electrónicamente a través de la página Economía un extracto del convenio de fusión y de los últimos balances de las sociedades que participan en la fusión, y la fusión surte efectos frente a terceros transcurridos 3 meses de la inscripción en el registro público, pudiendo surtir efectos desde la misma inscripción cuando se pacta con los acreedores la forma del pago de las deudas o inclusive cuando se tiene su consentimiento. No obstante que surta efectos frente a terceros, pues entre las partes y sus accionistas, con base en presentes judiciales y propio criterio del SAT, a través de un criterio normativo que nos ha dado a conocer desde hace varios años, la fusión surte efectos entre las partes y sus accionistas y para todos los efectos contables y fiscales en la fecha en la que lo acuerden. ¿Okay? En términos generales, esto es lo que significa, lo que corresponde, lo que constituye una fusión. Y escisión es lo inverso. La escisión es cuando una sociedad transmite total o parcialmente activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades que no existen previamente, sino que nacen por virtud de este acuerdo de dividir a la sociedad inicial, a la sociedad escindente. Esta es denominada escindente, y las que nacen por virtud de esta transmisión de activo, pasivo y capital son denominadas sociedades escindidas. Ese es el concepto general, y lo mismo, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, está sujeta a ciertas formalidades, fundamentalmente surte efectos frente a terceros transcurridos 45 días de su inscripción en el registro público. Ahora bien, estos actos jurídicos regulados en la Ley General de Sociedades Mercantiles sin duda tienen efectos fiscales que están regulados, yo pensaría en su totalidad, si no es que en su mayoría o prácticamente en su totalidad. Por virtud de estos actos jurídicos de llevar a cabo una fusión o una escisión, las leyes fiscales, concretamente, principalmente la ley del impuesto a la renta, pero también algo tenemos en IVA y en Código Fiscal de la Federación, pues se puede o no dar la transmisión de ciertos derechos que tengan derechos en materia fiscal, o llamémosle inclusive atributos fiscales o cuentas fiscales, que puede tener la sociedad fusionada o que puede tener la sociedad escindente, que son las que transmiten por virtud de la celebración de estos actos, ¿no? Y repasando brevemente, en materia de impuesto a la renta, hice este pequeño resumen de los conceptos que tengo muy presentes. Pudiera haberse escapado alguno, pero empezando por cuáles son los derechos a los que tiene derecho una sociedad, valga la redundancia, conforme a las disposiciones previstas o vigentes en la ley del impuesto a la renta. Bueno, pues una persona moral residente en México, cuando percibe ingresos de fuente de riqueza en el extranjero por el que haya pagado impuesto en el extranjero, pues tiene derecho, en los términos con los requisitos y limitantes previstos en el artículo 5, a acreditar ese impuesto pagado en el extranjero. ¿Qué pasa si esta sociedad es fusionada? Pues no está previsto en forma expresa si este derecho se transmite. Sin embargo, en este caso concreto, sí, el artículo 5 nos remite a las mismas reglas que para las pérdidas fiscales. En consecuencia, tenemos 10 años, 10 ejercicios posteriores, más que años, ejercicios posteriores para poder llevar a cabo el acreditamiento, pero también en las reglas de pérdidas se establece que el derecho a transmitir pérdidas es personal del contribuyente y no puede ser transmitido por virtud de fusión.
luego entonces podríamos interpretar que este derecho a acreditar impuesto pagado en el extranjero no es transmisible a la sociedad fusionante por virtud de una fusión. En el caso de escisión, pues si la sociedad es indente, es decir, esta sociedad que se parte, que se divide, total o parcialmente, si la sociedad es indente subsiste, pues el derecho es propio de la sociedad indente. Sin embargo, si la sociedad indente desaparece, se extingue, naciendo dos o más sociedades escindidas, entonces el derecho a este acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero se divide entre las sociedades escindidas en la proporción en la que se divide el capital social. Y aquí vamos a ver en escisión que los distintos derechos y o atributos fiscales, hablando de escisión, se dividen de manera distinta dependiendo de cada uno de ellos. Me paso ahora al artículo 10, que es el derecho que tiene una persona moral residente en México a acreditar el impuesto a la renta que paga por distribuir dividendos. Como sabemos, una persona moral que distribuye y paga dividendos que no provienen de CUFIN, pues causa el impuesto corporativo, para efectos prácticos, el 42.86% del dividendo distribuido, porque el importe distribuido y pagado, al no haber CUFIN, se piramida por 1.4286 y el resultado se multiplica por el 30%. Ese impuesto que se paga hace muchos años era definitivo, pero también desde hace varios años, inclusive anteriores leyes del impuesto a la renta, se prevé el derecho, la posibilidad de que la persona moral lo pueda acreditar contra el impuesto al ejercicio e inclusive contra pagos provisionales e impuesto al ejercicio de los 2 ejercicios siguientes. Bueno, este derecho no está previsto en la ley que pueda ser transmitido por virtud de una fusión y tampoco está previsto en la ley que en el caso de que desaparezca la sociedad escindente, no está establecido ni que se transmite, ni mucho menos en qué proporción se transmite a las sociedades escindidas. Y aquí podríamos entrar en conflictos de interpretación. En virtud de que por la propia fusión hay esta transmisión universal de derechos y obligaciones, me parece que hay elementos para alcanzar la interpretación de que aun cuando no está expresamente previsto en la ley fiscal, en la ley del impuesto a la renta, el derecho o la posibilidad de transmitir este derecho de acreditamiento a la sociedad fusionante, me parece que hay argumentos para sostener que sí es un derecho transmisible por esta causabiencia universal que se da por virtud de la propia fusión. Y me parece que para fortalecer esta interpretación podemos acudir al supuesto de pérdidas fiscales. En el caso de pérdidas fiscales, claramente la ley establece que las sociedades fusionadas no transmiten a la sociedad fusionante las pérdidas fiscales que tuvieran pendientes de disminuir al momento en el que se lleve a cabo la fusión. ¿Por qué existiría esta prohibición en la ley? Si todos están, pues ¿por qué existe? Pues creo que existe esta prohibición porque, como decimos, por la naturaleza de la propia fusión, todos los derechos y las obligaciones se transmiten, siendo que la ley del impuesto a la renta quiere limitar la transmisión de pérdidas fiscales, entonces expresamente en la propia ley se limita, ¿no? Y eso era el siguiente concepto. En el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta nos dice que las pérdidas fiscales no se transmiten por virtud de una fusión. Es decir, si una sociedad fusionada tiene pérdidas fiscales, se extingue por fusión, absorbida por la sociedad fusionante, sus pérdidas fiscales se pierden. No así en escisión. En escisión tenemos un cambio a partir de este 2022 y el cambio trascendental es que solo se dividen
las pérdidas fiscales que puede tener una sociedad escindente al momento en el que se lleva a cabo la escisión, solo se dividen entre las sociedades que sean del mismo giro. Y aquí me parece que faltó bastante regulación al respecto, porque definitivamente giro no es lo mismo que actividad preponderante. Actividad preponderante está definido en el reglamento del Código Fiscal de la Federación por aquella actividad por la que el contribuyente tenga la mayor cantidad de ingresos. Artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. El giro pues lo relaciono con el objeto social que efectivamente se lleve a cabo, pero no necesariamente tiene que corresponder a la actividad preponderante. Entonces, una sociedad escindida puede conservar dentro de su giro la actividad que realizaba la sociedad escindente, pero también puede realizar otro tipo de giros, otro tipo de actividades, y me parece que faltó precisión aquí en la regulación, como sí la hay en fusión, y ahorita más adelante lo comentamos. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo tiene que conservar ese giro? Es decir, al momento en el que se saca la fotografía, al momento en el que se lleva a cabo la escisión y se transmiten las pérdidas fiscales, pues se van a transmitir o dividir entre las sociedades del mismo giro, pero no está contemplado qué pasa si una de esas sociedades que ya recibió pérdidas fiscales de la escindente por virtud de la escisión, 5 años después cambia de giro. Me parece que faltó regulación al respecto. Ahora bien, considerando que solo se transmiten entre las sociedades que tienen el mismo giro, con los comentarios o observaciones que hice, pero considerando que solo se transmiten entre estas, las reglas son las mismas. Cuando la sociedad escindente realizaba actividades comerciales, pues las pérdidas se dividen en la proporción en la que se dividen los inventarios y las cuentas por cobrar. ¿Okay? Cuando la sociedad escindente realizaba otro tipo de actividades empresariales, entre otras pues, agropecuarias e industriales, las pérdidas fiscales se dividen en la proporción en la que se dividen los activos fijos por virtud de la escisión. Entonces, primero tenemos que descartar si alguna de las sociedades escindidas no es del mismo giro, porque esas no van a participar en esta división de pérdidas. Pero teniendo claro cuáles son las que sí corresponden al mismo giro, con las observaciones que he hecho, teniendo claro cuáles sí corresponden al mismo giro, entonces respecto de esas, la división de las pérdidas fiscales que tenga la escindente al momento de la escisión se dividen conforme a las mismas reglas que tenemos desde varios años atrás. Ok. En materia de fusión, las pérdidas fiscales ya dijimos que no se transmiten. Sin embargo, la sociedad fusionante sí conserva sus pérdidas fiscales que podría haber sufrido antes de que se lleve a cabo la fusión. Sin embargo, la ley limita a que esas pérdidas solo se puedan seguir aprovechando en los mismos giros en los que realizaba cuando sufrió esas pérdidas la sociedad fusionante. Es decir, si la sociedad fusionante se dedica a comprar y vender tijeras y fusiona a una sociedad que se dedica a comprar y vender zapatos, pues ahora tenemos una sociedad fusionante que realiza estas dos actividades y en forma cedular tendría que determinar cuál es la utilidad propia del giro de las tijeras, porque solo contra ese giro podría aprovechar las pérdidas fiscales sufridas antes, con anterioridad a la fusión. Solo la fusionante conserva sus pérdidas y con posterioridad a la fusión solo las puede aprovechar en el mismo giro en el que las había sufrido. Aquí me parece que hay un paso atrás, una reversa en
esta disposición que combate o combatía la transmisión de empresas con pérdidas fiscales. En ese mismo artículo 58, hasta el año pasado, si bien en el primer párrafo regulaba lo relativo a las pérdidas de la fusionante, lo cual acabo de comentar, en un segundo párrafo y posteriores regulaba que cuando en una sociedad haya cambio de accionistas que detentan el control y los ingresos de los últimos 3 ejercicios inmediatos anteriores al cambio de control sean inferiores al monto de las pérdidas fiscales pendiente de disminuir a ese momento, entonces, después del cambio de control, la sociedad correspondiente solo puede aprovechar sus pérdidas fiscales en el mismo giro en el que las sufrió. Un concepto similar al que acabamos de platicar en materia de fusión para la fusionante. ¿Y por qué me parece que se da un paso atrás en esta disposición antielusión que combate la compra, para decir en términos coloquiales, de empresas con pérdidas? Porque se adiciona o se reforma el tercer párrafo de este artículo 58 para establecer que el cambio de control se da cuando se realizan ciertos actos dentro del periodo de 3 años posteriores a una fusión. Es decir, pareciera, conforme a esta nueva redacción, porque dice que para los efectos del artículo del párrafo anterior se entiende por cambio de control cuando dentro de los 3 años posteriores a una fusión ocurra alguno de los siguientes actos. Y esos actos, para no enumerarlos, pues básicamente son actos justamente tendientes al cambio de control. Pero tienen que, conforme a esta nueva definición, deben de venir seguidos o formar parte o llevarse a cabo dentro del periodo de 3 años posteriores a una fusión. Entonces, ¿qué pasa si el cambio de control no se da dentro de los 3 años posteriores a una fusión, sino simplemente se da el cambio de control por la transmisión sin fusión de las acciones o de los derechos corporativos que representan el control? Pues eso no quedó regulado porque parece que el concepto solamente limita a que este supuesto se da cuando deriva de una fusión. No obstante esto, pues sí tenemos, y lo veremos más adelante, sí tenemos en el Código Fiscal de la Federación desde mediados del 2018 una facultad de la autoridad en este artículo 69b bis para presumir la indebida transmisión de pérdidas fiscales. Entonces, de alguna manera, no obstante este supuesto de limitar el aprovechamiento de pérdidas contra giros distintos cuando hay cambio de control, parece que solo queda reducido, limitado a que esto derive o sean actos que ocurran dentro de los 3 años posteriores a la fusión. Pues tenemos este 69b bis en código que sin duda también contiene mucha regulación y da la facultad a la autoridad de determinar esa posible indebida transmisión de pérdidas fiscales. Ok, hablando de las cuentas de capitales fiscales, lo que conocemos como CUFIN y CUCA, la CUFIN, como saben, es la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Esto qué significa? Son utilidades por las que la persona moral ya pagó impuesto a la renta. En consecuencia, cuando distribuya dividendos y provienen de esta cuenta, pues la sociedad ya no causa el impuesto corporativo previsto o no. ¿Sí? No causa, pues, el impuesto corporativo previsto en el artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta. Bueno, esta cuenta de utilidad fiscal neta sí se transmite en su totalidad de una sociedad fusionada a una sociedad fusionante por virtud de la fusión. Y en el caso de escisión, se divide
en la proporción en la que se divida el capital contable que se toma en consideración conforme al estado de posición financiera aprobado para fines de llevar a cabo la decisión. Entonces, en fusión se transmite en su totalidad y en escisión se divide entre escindente o escindida y escindida, o suponiendo que desaparece el escindente entre escindidas, en la proporción en la que se divide el capital contable del escindente al momento en el que, tomado en cuenta pues para fines de llevar a cabo la escisión. La cuca es muy similar, sin embargo hay reglas para limitar también prácticas abusivas que pudo haber en el pasado para combatir elusión de duplicar, triplicar o cuatriplicar importes de cuca, de cuenta capital de aportación actualizada. La cuca se transmite por fusión de la sociedad fusionada a la sociedad fusionante y en escisión tiene las mismas reglas que la CUFIN. Se divide entre las sociedades que participan en la escisión, escindente y escindidas, o escindidas cuando desaparece el escindente, en la proporción en la que se divide el capital contable. Ahora bien, regresando a la cuca, cuando en la fusión participa una sociedad, llamémosle tenedora, con otra sociedad, llamémosle subsidiaria, es decir, una sociedad participa en el capital social de otra, pues no se duplica la cuca. La cuca que subsiste después de la fusión, en ambos casos, siendo, y para decirlo de manera muy rápida, siendo una fusión ascendente, es decir, si la tenedora absorbe a la subsidiaria, o una fusión descendente, si la subsidiaria absorbe a la tenedora, la cuca que queda después de esa fusión fundamentalmente es la cuca que tenía la sociedad tenedora adicionada con la cuca de la subsidiaria en la proporción en la que participan los demás accionistas distintos de la tenedora. Esto tiene toda la lógica del mundo porque si una persona aporta 100 pesos de capital a una sociedad tenedora y esta sociedad tenedora aporta los mismos 100 pesos de capital a una subsidiaria, si las fusionáramos y no existiera esta regla, pues el capital, la cuca resultante sería de 200. Entonces, al final, la cuca que subsiste es la de la sociedad tenedora, holding tenedora, como quiera que califique, y adicionada con la cuca de la subsidiaria controlada en la participación en el porcentaje de participación correspondiente a otros accionistas distintos de la tenedora. Ya tenemos, vamos, si vemos esto, vamos, desde arriba, una vista del bosque sin perdernos en las ramas, pues todas estas disposiciones sin duda lo que buscan es evitar abusos, evitar elusiones a través del aprovechamiento, de la utilización de estas figuras. Una de ellas, y ya hablando ya teniendo presente el artículo 78, que es el relativo a cuando una persona moral puede estar distribuyendo una utilidad por virtud de una reducción de capital, pues en ese artículo 78 tenemos desde hace varios años, inclusive con leyes del impuesto a la renta ya abrogadas, un supuesto de reducción de capital cuando por virtud de la escisión se transmite a la sociedad escindida activos monetarios que representen más del 51% de sus activos totales, o bien cuando la sociedad escindente conserva dentro del total de sus activos monetarios que representen más del 51% de sus activos totales. Hay esta ficción de reducción de capital conforme al artículo 78 y en consecuencia los efectos fiscales que conforme a la mecánica del 78 pudieran derivarse por virtud de esta reducción de capital. Y comento, por si más adelante lo omito, cuando para efectos del impuesto a la renta hay
reducción de capital por virtud de una escisión, conforme a las reglas que acabamos de comentar, aún cumpliendo todos los requisitos que pudieran tenerse que cumplir conforme a lo que ahora veremos del artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, en esa escisión hay enajenación. O sea, por el simple hecho de que califique como reducción de capital, no le resulta aplicable el artículo 14b, luego entonces, conforme al 14, hay enajenación por virtud de esa escisión. Lo comento, que tal vez lo comentaré más adelante, pero por si más adelante lo omito. En materia de IVA, estos derechos sí son transferibles, son transmisibles. El derecho a la, conforme al artículo 4 de la ley del IVA, el derecho al acreditamiento es propio, es personal del contribuyente y solo se puede transmitir por virtud de fusión. En el caso de escisión, bueno, si la sociedad escindente subsiste, pues el derecho al acreditamiento es propio, es de la sociedad escindente quien lo generó, pero si desaparece la sociedad escindente, las escindidas no tienen derecho al acreditamiento. Nos remite al 14b de código, antepenúltimo párrafo, y en ese caso las sociedades escindentes, mejor dicho, la sociedad escindida que es designada para presentar las declaraciones tanto de pago de impuestos como informativas de la escindente, esa es la que tiene el derecho a solicitar la devolución y o la compensación, con las reglas o limitaciones que de compensación conocemos. Y saltándome a código también, ya no en IVA en relación con el acreditamiento, sino en general el derecho que tiene cualquier persona moral a solicitar la devolución o compensación de saldos a favor y o pagos de lo indebido. Por virtud de la fusión ese derecho se transmite, es decir, la sociedad fusionante tiene derecho a solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor que le hubiera transmitido la fusionada o las fusionadas, y en el caso de escisión, lo mismo, si la escindente subsiste, pues esta es la que tiene el derecho. Si la sociedad escindente desaparece, entonces la escindida designada a presentar las declaraciones es la que tiene el derecho a solicitar la devolución o compensación de saldos a favor o pagos de lo indebido. Hasta aquí podríamos en términos generales establecer cuáles son los derechos y o llamémosle atributos fiscales que se podrían transmitir o que se pueden transmitir por virtud de una fusión o escisión y cuáles expresamente no se pueden transmitir. Sin embargo, debido a las reformas de 2020 y hasta esta última que entró en vigor este año, 2022, no nos debemos limitar a analizar o ver los efectos que puede tener la transmisión de estos derechos y o atributos fiscales. Antes de llegar a la siguiente lámina, que es la que considero bien interesante, pues podemos también retomar en su mayoría disposiciones ya expresamente en relación con si hay o no enajenación por virtud de una fusión o escisión. Conforme al artículo 14, fracción novena, que es el artículo del Código Fiscal de la Federación, es el artículo que nos dice cuándo se considera que hay enajenación para efectos fiscales federales. Bueno, pues la regla general es toda transmisión de propiedad, y después tenemos supuestos específicos y en la fracción novena está incluida la transmisión de propiedad por causa de fusión o escisión. Entonces, si hay enajenación para efectos fiscales federales por virtud de una fusión o escisión, esa es la regla general. Lo que
siempre ha resultado interesante analizar es cuáles son los efectos económicos que se pueden derivar de esa enajenación. En materia de IVA, yo no tengo duda de que si lo que se transmite son bienes por los cuales se causa el IVA, es decir, su enajenación no está expresamente exenta conforme a la ley del IVA, como pudiera ser la enajenación de acciones. En materia de IVA, pues sí tenemos un artículo expreso, el artículo 34, que dice que cuando por virtud de una enajenación no haya contraprestación, se está sujeto a valor de avalúo. Entonces, si yo enajené cierto bien por el cual se causa el IVA, en principio pensemos a la tasa general del 16%, si lo hice por virtud de una fusión o escisión, pues entonces, en apego a este artículo 34, soy de la opinión de que el IVA se causa aplicando, en este caso, la tasa del 16% al valor de avalúo de los bienes transmitidos por virtud de la fusión o escisión, porque eso es lo que se transmite por virtud de una fusión o escisión, los activos, pasivo y capital, y derechos y obligaciones, y dentro del lado de los activos, pues tenemos bienes que pueden ser muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, en fin, de distinta naturaleza, por los cuales, respecto a los cuales en algunos sí se causa el IVA y en otros no se causa el IVA. En materia de impuesto a la renta, aún habiendo enajenación, me parece que no es claro cuáles son los efectos en materia de impuesto a la renta derivado de esa enajenación. La sociedad fusionada, la que desaparece por virtud de la fusión, pues en ningún momento incrementa su patrimonio, por el contrario, se extingue, es absorbida por la sociedad fusionante. Y mucho más la sociedad escindente que se parte y transmite una total o parcialmente su activo, pasivo y capital, pues, menos tiene un incremento patrimonial, por el contrario, tiene un decremento, si no es que su extinción. En el artículo 18, fracción cuarta de la ley de impuesto a la renta, y en este artículo nos dice cuáles son, entre otros, los ingresos acumulables para las personas morales, se establece que es un ingreso acumulable la ganancia que obtenga el contribuyente. ¿Qué contribuyente? La persona moral, porque estamos en el título segundo, en el capítulo correspondiente a los ingresos, la ganancia que obtenga la persona moral del título 2, derivado de la fusión o escisión de sociedades en las que participe. Entonces, esa disposición no establece que es cierta ganancia por la transmisión de bienes, sino es la ganancia atribuible a la persona moral que participa en sociedades que se fusionan o que se escinden. Y no se alcanza a entender cuál podría ser esa ganancia y mucho menos no está previsto cómo se cuantifica. No obstante, tengo bastante claro que el criterio de la autoridad seguramente sería pues de determinar de haberse vendido esos bienes a su valor de avalúo comparado contra su costo fiscal, su saldo pendiente de deducir o su monto original ajustado, dependiendo del bien del que hablemos, pues esa diferencia es la que yo supondría, casi me atrevería a afirmar, que sería la que la autoridad fiscal consideraría que es el ingreso acumulable que se genera para la sociedad fusionada o escindente derivado de estos actos en los que haya enajenación. No obstante, insisto, me parece que hay una falta de regulación al respecto. Ok, entonces la regla general es que sí hay enajenación. Sin embargo, en el artículo 14b nos establece en qué supuestos nos salimos de la regla general, es decir, no hay enajenación para efectos fiscales federales. Si bien la hay para todos los efectos legales, incuestionablemente
esa transmisión de derechos y obligaciones, activos y pasivos, se da para todos los efectos legales. Para efectos fiscales no se da esa enajenación cuando nos ubicamos y cumplimos los requisitos previstos en el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación. Y fundamentalmente son 3 para el caso de fusión y son 2 en el caso de escisión. Perdón, quisiera hacer una pausa. Humberto, ¿hasta aquí se está viendo el material, se escucha y se ve la imagen? Sí, maestro, se ve muy bien y se escucha muy bien la plática. Estupendo, te agradezco mucho, Humberto. Bien, en el caso de fusión son 3 requisitos los que se deben de cumplir para que no se considere que hay enajenación para efectos fiscales federales. El primero es que se presente el aviso de fusión al que se refiere el reglamento del código, y este aviso desde hace algunos años a través de resolución miscelánea se entiende por presentado cuando se presenta el aviso de cancelación del RFC de la sociedad fusionada. Aquí quisiera hacer una precisión. Hace varios años, en otra ley del impuesto a la renta ya abrogada, lo que establecía este supuesto es que se presentara en los términos previstos en el reglamento del código. Y el reglamento del código establecía que se presentara dentro del mes siguiente. Ahora no dice en los términos, simplemente dice que se presente el aviso al que se refiere el reglamento del código. Luego entonces, ante la dificultad que hemos vivido este aviso se presenta de manera presencial, ante la dificultad que hemos vivido para dar avisos al RFC cuando son de manera presencial, considero que es dable sostener, interpretar que basta con presentar el aviso, aunque sea extemporáneo, para cumplir con el requisito. Ahora bien, definitivamente no sería la recomendación. La recomendación para evitar distintas interpretaciones es que el aviso se presente dentro del mes siguiente. No obstante, ya no establece en esos términos la disposición vigente en relación con la que tuvimos hace varios años. Sin duda, la recomendación es que se presente el aviso de cancelación del RFC de la fusionada dentro del mes siguiente. El segundo requisito en el caso de fusión es que la sociedad fusionante siga realizando la misma actividad que realizaba antes de la fusión, tanto esta como la o las sociedades fusionadas un año después de que se lleve a cabo la fusión. En el ejemplo de las tijeras y los zapatos, si la fusionante se dedicaba a comprar y vender zapatos y la fusionada se dedica a comprar y vender tijeras, pues un año después de la fusión, esa sociedad fusionante debe de seguir realizando las 2 actividades, la de las tijeras y la de los zapatos. Este requisito no se debe de cumplir cuando se cumplen 2 supuestos. Cuando los ingresos preponderantes de la fusionada del ejercicio anterior derivan del arrendamiento de bienes a la fusionante, y el otro supuesto es cuando los ingresos preponderantes de ambas, tanto de fusionada como de fusionante, sean entre ellas, es decir, que la mayor cantidad de ingresos de la fusionada deriven de operaciones realizadas con la fusionante o viceversa, de la fusionante con la fusionada. Si no se cumplen estos 2 requisitos, entonces sí o sí, un año después de la fusión, la fusionante debe seguir realizando la misma actividad que realizaba esta y las fusionadas antes de la fusión. En el caso, ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito es que la sociedad fusionante presente las declaraciones de impuestos informativas de las sociedades fusionadas, es decir, de las que desaparecieron por virtud de la fusión. 3 requisitos en fusión, que los 2 primeros pues me parece que son de fácil cumplimiento, son requisitos formales de presentar avisos, declaraciones, y el requisito
intermedio. El segundo que comentamos, pues, sin duda es un requisito para que no haya enajenación. Y ahí sí, en cada caso concreto, podría o no cumplirse el requisito. Ahora bien, en el caso de escisión de sociedades, son dos requisitos. Con las distintas interpretaciones que puede haber desde hace muchos años, el primero de ellos es que en el caso de escisión, un año antes y 2 años después de la escisión, y así lo decimos de manera más rápida y fácil, porque lo que establece la ley es 3 años contando un año antes de que se realizó la escisión, o sea, como quien dices, uno antes y 2 después. Los accionistas que detentan por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto sean los mismos y en la misma proporción. Entonces, por propia Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando se lleva a cabo una escisión, al instante siguiente en que surte efectos la escisión, los accionistas de la escindida participan en esta en la misma proporción en la que participaban en la escindente. Bueno, además de este requisito previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el requisito que establece la Ley Fiscal 14B del Código Fiscal de la Federación es que esos accionistas de al menos el 51% sean los mismos y en la misma proporción un año antes y 2 años después. Ese es el primer requisito en escisión. El segundo requisito es que cuando desaparezca la sociedad escindente, se designe a la escindida que va a presentar las declaraciones tanto de impuesto como informativas que correspondían a la sociedad escindente que desapareció. Ahora bien, no aplica este artículo, y ya lo había anticipado, cuando conforme a la ley del impuesto a la renta, por virtud de una escisión, calificó esta como una reducción de capital. Esto ya lo dijimos, por la transmisión o conservación, en el caso de la fusión de la escindente, de activos monetarios que representan más del 51% de sus activos totales. Si estamos en ese supuesto, además de los efectos que pudieran darse en renta, siempre hay enajenación por virtud de una escisión. O sea, pese a que se cumplan los requisitos, no aplica este artículo. Y tampoco aplica este artículo, y ahí hay una adición a la reforma que ya ocurrió desde el año pasado, cuando en el capital contable de la fusionante, esa es la adición para este año, porque desde el año pasado era en la escindente y o escindidas, aparecían con posterioridad a estos actos, a la fusión o a la escisión, o surgen conceptos o partidas, como quiera que se les denomine, cuyo importe no estaba representado o reflejado en el estado de posición financiera que sirvió de base para llevar a cabo la fusión o la escisión. Es decir, esta transmisión de partidas del capital contable creativas, en donde un capital de 200 lo dividen en uno de 300 positivo y en uno de 100 negativo, lo cual no quisiera entrar a analizar si eso es legalmente viable o no, pero cuando surgen partidas que no estaban previstas en el balance que se tomó en consideración para llevar a cabo la fusión o decisión, entonces también ya ni leemos todo lo demás, no aplica este artículo y en consecuencia hay enajenación para efectos fiscales federales. En el 15A se define lo que se entiende por escisión de sociedades y es una definición que ahora sí es prácticamente igual a la prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y es cuando una sociedad llamada escindente transmite total o parcialmente activo, pasivo y capital, decía hasta el año pasado. A partir de 2022 dice capital social a otra u otras sociedades denominadas escindidas, ¿correcto? Ok. Y
para terminar de tocar temas relacionados con la escisión y fusión, en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, pues está prevista la responsabilidad solidaria que pueden tener las sociedades escindidas en relación con las contribuciones que se hubieran causado por la transmisión de activos derivados de la escisión, así como por las causadas con anterioridad por la sociedad escindente, ¿verdad? Sin que la responsabilidad exceda del importe del capital que se le transmite a cada una de las sociedades escindidas. Y aquí se utiliza el término capital y la verdad es que personalmente me confunde. Desde hace muchos años que estudiamos estas leyes fiscales, eh, cuando las leyes quieren, por lo menos en materia de impuesto a la renta, referirse a capital contable, expresamente dicen o establecen capital contable, como pudiera ser el supuesto del artículo 78, que juega o forma parte en la mecánica para determinar si hay o no una utilidad distribuida. Y cuando las leyes no establecen expresamente capital contable, asumíamos, o por lo menos yo, que es el capital social. Pareciera que esto no está tan claro como yo lo tenía, porque ahora sí ya se introduce la precisión de capital social, como ya dijimos, en el concepto de escisión y no solo capital. Y en materia de responsabilidad solidaria sigue ambiguo porque sigue diciendo capital, no dice capital social o capital contable. La responsabilidad solidaria para las escindidas es hasta por el importe del capital que reciban o que se les transmita por virtud de la escisión. Y si repasamos todas las fracciones del artículo 26, no hay un supuesto expreso de responsabilidad solidaria para la fusionante, pero siendo consistentes con el criterio relativo a transmisión de derechos que deriva de lo previsto de la naturaleza y lo previsto en la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, pues por esta transmisión universal de derechos y obligaciones, esta causabiencia universal, pues aun cuando no está expresamente prevista la responsabilidad solidaria para una sociedad fusionante, pues mi opinión de convicción es que si en el ejercicio de facultades de comprobación la autoridad fiscal le determinara un crédito fiscal a la fusionada que ya no existe, en consecuencia se lo determina, se lo notifica y se lo determina la fusionante, pero en relación con las obligaciones que tuvo que haber cumplido la fusionada, pues sin duda la fusionante sería responsable solidario por esas obligaciones que hubiera incumplido la fusionada con anterioridad a la fusión. Perfecto. Ahora viene la parte que sin duda será de mayor polémica y que considero más relevante en esta plática. Es indudable que las reformas fiscales de los últimos 2 años han sido en su mayoría tendientes a combatir la elusión y la evasión fiscal y en buena medida otorgándole facultades a las autoridades, desde luego incrementándole obligaciones a los contribuyentes e inclusive terceros relacionados con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿verdad? Y pues esto en conjunto con una activa fiscalización es la única explicación que se puede tener para los resultados obtenidos en recaudaciones récord de los últimos años. En virtud de que no hay modificaciones sustanciales a los elementos esenciales de los impuestos federales, es decir, en términos generales, la tasa, las tarifas, la base, en términos generales no hay cambios importantes, pues esta recaudación, desde luego que se debe de atribuir
a estas reformas y a esta activa actuación de fiscalización por parte de la autoridad fiscal. Hasta el año pasado ya teníamos y seguimos teniendo disposiciones que sin duda alguna deben de inhibir, por no decir eliminar, aquellas escisiones o fusiones, hablando del tema en específico, que se hagan con propósitos fiscales. Es decir, aquella escisión o fusión que se hace para transmitir cucas, cufines, pérdidas fiscales, inclusive saldos a favor, derechos de acreditamiento, que solo tengan como propósito eso, pues me parece que deben de pasar bajo la lupa de todas estas disposiciones. El 69b bis, que es la facultad que tiene la autoridad para presumir una indebida transmisión de pérdidas fiscales, viene desde mediados de 2018, pero finalmente sí dice que cuando con motivo de una reestructura corporativa, llámesele fusión, escisión o inclusive el simple cambio de accionistas que detentan el control, se lleven a cabo con posterioridad o anterioridad ciertos actos que claramente son tendientes en su mayoría a transmitir el atributo fiscal, las pérdidas fiscales, pues la autoridad tiene una facultad similar a la prevista en el 69b y con un procedimiento similar en donde le notifica al contribuyente, el contribuyente tiene derecho de réplica, inclusive tiene derecho posteriormente a promover un recurso de revocación, pero si al final no logra desvirtuar esta presunción en forma definitiva y apareciendo en una lista, estas pérdidas transmitidas, indebidamente transmitidas, no pueden ser aprovechadas por el contribuyente que las hubiera recibido, y no solo eso, inclusive puede ser considerado como un acto simulado para efectos de la comisión de un delito. Entonces, esta ya la traemos desde 2018. Entonces, llevar a cabo escisiones en donde nos ubicamos en esos supuestos y se transmiten pérdidas fiscales o cualquier otro acto o reestructura, pues sin duda tiene que pasar bajo la lupa del artículo 69b bis. Después tenemos, desde el 2020, esta cláusula general antielusión prevista en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que fundamentalmente lo que dice es que cuando los actos jurídicos carezcan de razón de negocios y se obtenga un beneficio fiscal, pues se les darán los efectos fiscales de los que hubieran correspondido para alcanzar el negocio deseado. Es decir, si se hacen ciertos movimientos, piruetas, maromas, para al final alcanzar un beneficio fiscal sin que estos actos jurídicos tengan razón de negocios, entonces se les darán los efectos fiscales que hubieran correspondido al acto que se debió haber realizado para alcanzar ese negocio, ante la falta de razón de negocios. Y aquí queda regulado esta facultad de la autoridad de recaracterizar, digámoslo así en términos muy generales, sí queda regulada la facultad para definir cuándo hay falta de razón de negocios. Y conforme a este artículo 5A, hay falta de razón de negocios y en consecuencia se abre la facultad de la autoridad de recaracterizar en dos supuestos. Cuando la operación se realiza a través de dos o más actos de los que naturalmente se podría haber realizado, ese es un supuesto. Y el otro supuesto es cuando el beneficio fiscal es mayor que el beneficio del negocio.
para estos efectos se define lo que es un beneficio fiscal y finalmente es, para decirlo también de manera resumida, pues es cualquier diferimiento, reducción, disminución, exención, aprovechando incremento en deducciones, decremento en ingresos, acreditamientos, exenciones, reducciones. Entonces, cuando los actos jurídicos carecen de razón de negocios y hay un beneficio fiscal, la autoridad tiene la facultad. Entonces, sin llegar a la reforma de este año, que es propia de efectos derivados de enajenación, en una escisión o fusión de sociedades que no por sí misma no tiene una razón de negocios más que probablemente la transmisión de atributos fiscales, pues me parece que también debe de pasar bajo la lupa de este artículo 5A, pues la autoridad tendría la facultad de recaracterizar los efectos fiscales que se hubieran derivado de tal reestructura, ¿verdad? Y otra cosa que traemos, toda otra regulación que tenemos desde el 2020 también, que no es propiamente una facultad de la autoridad, pero que hay que tomar muy en consideración, es lo relativo a los esquemas reportables. Desde el 2020 tenemos todo este nuevo sistema en el cual los asesores fiscales están obligados a informar a la autoridad fiscal respecto de los esquemas reportables. Y saltándome el tema de qué se entiende por asesor fiscal, lo que sí podemos decir para estos efectos, lo que sí podemos decir es que el concepto jurídico esquema reportable se compone de dos palabras, esquema y reportable. Ese esquema cuando conlleva la realización de varios actos jurídicos y es reportable cuando se obtiene un beneficio fiscal. Tomando como definición de beneficio fiscal la que ya platicamos conforme al artículo 5A. Entonces, si hay una realización de varios actos jurídicos y hay un beneficio fiscal, en principio estamos en presencia de un esquema reportable que debe de reportar el asesor fiscal si lo hay, o no habiendo asesor fiscal o inclusive en otros supuestos, si habiendo asesor fiscal, la debe de reportar el contribuyente, uno u otro. Si el obligado es el asesor fiscal y no lo reporta, se puede hacer acreedor a una multa que va hasta 20 millones de pesos. Si el obligado es el contribuyente y no lo reporta, los efectos o la consecuencia de que no lo reporte es que el beneficio fiscal presente y futuro quede sin efectos, o sea que no haya tal beneficio fiscal y además una multa del 50 al 75% de lo que hubiera correspondido a ese beneficio fiscal. Entonces, las consecuencias son bien relevantes tanto para los asesores como para los contribuyentes. Aquí siempre entra el tema de, pues, que cuando estamos en presencia de más de un acto. Y yo diría, pues, si tenemos una sociedad que no tiene otra cosa más que un saldo a favor y ese saldo a favor no pretendemos, pensemos en IVA, no pretende solicitarlo en devolución y esta sociedad es fusionada por otra sociedad del grupo y no hay otra razón de negocios más que la transmisión de ese saldo a favor, pues además de pasar por el 5A, me parece que también podría ser objeto de esquemas reportables, porque ¿qué se entiende por actos jurídicos? Porque en el caso de una fusión, pues hay varios actos. Está la asamblea de la fusionante, está la asamblea de la fusionada, está el convenio de fusión, están las publicaciones, en fin, son varios actos jurídicos. Y si estos actos traen como consecuencia la transmisión de un saldo a favor que va a poder acreditar la fusionante, en consecuencia podría calificar como un beneficio fiscal, en fin, es un simple ejemplo. En fusiones, el concepto general que sin duda es importante transmitir es que en fusiones y escisiones,
con base en las disposiciones que tenemos a partir del 2020, se debe de pasar necesariamente por la lupa del artículo 69b bis del 5A y de esquemas reportables si esta fusión o escisión no puede tener efectos o consecuencias fiscales conforme a lo en términos generales platicado. Además de esto, y a partir de este año, con base en la reforma aprobada el año pasado, aprobada y publicada, que entró en vigor el 1 de enero de este año, se le dan más facultades a las autoridades. Entre ellas está la de determinar la simulación para efectos fiscales en operaciones entre partes relacionadas. Y aquí pues vale la pena recordar que la simulación, existen conforme al Código Civil dos tipos de simulación, la simulación absoluta y la simulación relativa. La absoluta es cuando es una franca mentira, o sea, dices que hiciste algo que no hiciste o simplemente es una burda mentira. La simulación que oculta una verdad, desde luego. Y la simulación relativa también se oculta un acto, el acto real, el efectivamente celebrado por las partes, mediante la realización de distintos actos que en lo individual tienen esta apariencia, tienen esta apariencia de reales y legales, pero en su conjunto están ocultando cierto otro acto. La verdad es que la línea que puede existir entre lo que se conoce en la doctrina y en otras jurisdicciones como fraude a la ley, que pudiera ser lo que de alguna manera pretende regular el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y la simulación relativa, me parece que puede ser una línea muy delgada, en muchas ocasiones difícil de distinguir. En cualquier caso, bien sea por el 5A o por esta nueva facultad de determinar simulación para efectos fiscales y solo para efectos fiscales sin consecuencias en materia de la comisión de un delito, estas facultades generales más la facultad de presumir transmisión indebida de pérdidas, más esquemas reportables, insisto, que hacen tomar con mucha seriedad y mucho análisis las posibles fusiones o escisiones, sobre todo cuando son entre empresas de un mismo grupo, empresas que sean consideradas como partes relacionadas. No obstante, hay una reforma relevante y también relacionada con el concepto falta de razón de negocios al artículo 14b, que es el que nos dice cuando no hay enajenación en virtud de una fusión o escisión. Y ya dijimos que la regla general es que si hay enajenación, la regla de excepción sujeta a los requisitos está en el 14b, conforme a lo que ya platicamos, ¿verdad? Pero en este mismo artículo 14b se le adiciona una facultad a la autoridad para que cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine que hubo falta de razón de negocios por virtud de esa fusión o escisión. Y la verdad es que este texto sí quedó exageradamente indefinido y da lugar a pues mucha subjetividad en su interpretación y aplicación. Resulta cuestionable que ya estando claro cuándo se puede dar la falta de razón de negocios conforme al 5A, ya dijimos los dos supuestos, que las operaciones se llevan a cabo a través de más actos pudiendo ser menos o que el beneficio fiscal sea mayor al beneficio del negocio, resulta criticable, cuestionable que no se haya tomado ese mismo concepto. Para estos efectos y para efectos de determinar el impuesto que correspondería derivado de
de la enajenación por virtud de una fusión o escisión, no se define cuándo en forma expresa, en forma limitativa, cuándo podría haber falta de razón de negocios. Y lo que se establece es que la autoridad, para verificar la falta de razón de negocios, puede tomar en consideración las operaciones relevantes que se hubieran realizado 5 años antes o 5 años después de la realización de una fusión o de una escisión. Es decir, lo puede tomar en consideración como pudiera tomar en consideración otras tantas. Simplemente no es determinante, es algo que puede tomar en consideración, pero quedamos en el campo de lo subjetivo. Si 5 años antes o 5 años después de la fusión o la escisión se llevaron a cabo alguna de estas operaciones relevantes, denme un segundito porque me está marcando el maestro Carlos. Hola, Charlie. Sí, imposible, pero fíjate que estamos conectados, hay quienes lo lograron y estoy justo en la plática. Interrumpí porque me estabas llamando tú. ¿Eh? Un abrazo, Charlie. Bye. Discúlpenme, es que dijo Carlos, ¿sí me escuchan, verdad, Humberto? Sí, maestro. ¿Humberto? Sí, nada más comentarle que la plática es de 1 hora y a lo mejor algunos de nuestros participantes tienen alguna situación, pero adelante, maestro, podemos concluir sin problema. Estamos por concluir, excelente. Era el maestro Carlos que no se pudo conectar tampoco. Bueno, concluyendo, son supuestos que de operaciones relevantes que la autoridad puede tomar en consideración para determinar el impuesto atribuible a una enajenación derivado de fusión o escisión, que la verdad es que se pueden dar en la mayoría de los casos, si no es que en todos. Los supuestos, sin mencionar todos, uno de ellos es que se disminuya o aumente el capital social de la fusionante, cindente, cindida o escindidas 5 años antes o 5 años después de la realización de la fusión o de la escisión. Es decir, el simple hecho de que ocurra esto en una fusión o escisión, inclusive entre partes no relacionadas, pues abre la puerta para considerar que hubo una operación relevante, o no se diga el que aumente en más de un 30% el capital contable de la fusionante escindida, escindente o escindida, fusionante, escindente, escindida o escindidas. Para no mencionar los otros 5. Entonces, este supuesto de esta facultad de determinar el impuesto correspondiente a una enajenación, pues sí deja en estado de incertidumbre, de falta de certeza jurídica, pues para las personas morales que, en mi opinión, las que lleven a cabo fusiones o escisiones a partir de la entrada en vigor de esta disposición, considero que no pudiera ser aplicable para las que ocurrieron con anterioridad, en virtud de que el concepto queda demasiado amplio y subjetivo, ¿no? Poco definido. Y veo que nos hemos excedido en el tiempo, Humberto. Creo que esto sería lo relevante de mi parte. Pues hay algunos otros temas que sí ameritan un análisis mucho más profundo, pero en lo Sí, maestro. general creo que este sería el contenido de la plática, Humberto. No se preocupe, maestro, muchas gracias. Dada la importancia del tema, la verdad es que no quise presionarlo ahorita con el final para que pudiéramos concluir completo, que el tema estuviera completo. Y pues le agradecemos mucho su participación. De todas maneras, para las personas que no tuvieron oportunidad por el tema del problema que se tuvo,
Vamos a compartir la grabación de su plática con usted y con el resto de la audiencia y de la comunidad Orfe para que nadie se quede sin tener todos estos datos tan importantes del tema de fusión y escisión de sociedades, maestro. Estupendo, estupendo, Humberto. Pues sí, una Sí, pena lo de la falla esta del sistema. sí, Eh, Muy agradecido de que me hayan invitado a platicar con la comunidad, con el grupo sí, y, maestro. y Muchísimas estamos, gracias. Y estamos a sus órdenes. quiero mostrarle su reconocimiento. Hugo, me ayudas con el reconocimiento y se lo haré llegar este, a usted, además de que aquí está el reconocimiento por su plática del día de hoy, maestro. Estupendo, Humberto. Muchas gracias. Entonces, a nombre de toda la comunidad Orfe, de don Carlos, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y pues nos vemos el siguiente miércoles aquí en Conversando con Orfe. Fue el primer programa del año y un abrazo para todos. Muy buen año. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Hasta luego.